quizás ahora que hay más tiempo de vacaciones, aprovecha este tiempo también para meditar y tomarte tiempo con tu familia, para orar con tus hijos. O sea, están en casa, ahora estamos, pues vamos a aprovechar este tiempo para estar más juntos y compartir de Dios también. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la doble porción del Espíritu. Y cuando hablamos de esto, tenemos que pensar en el Antiguo Testamento, en un personaje que pidió eso a Dios y pidió sobre todo a un profeta que le diera eso. Y cuando pensamos en la doble porción del Espíritu que pidió este varón, quizás para nosotros esa expresión sea un poco obsoleta, ¿no? O sin la importancia y la relevancia que quiso Dios mostrar, por eso lo hizo, este hombre pidió esto, que no fue otro más que Eliseo, a Elías, ¿no? Y a veces como nosotros volvemos a pensar en las necesidades que tenemos, ¿no es cierto? Pensar en que nuestras necesidades son otras, pensar que Dios tiene que darme otra cosa. Y cuando nosotros empezamos a entender que el Espíritu Santo en nosotros es tan importante y ya yo diría que vital para poder vivir esta vida cristiana, yo quisiera no el doble, el triple, el cuádruple de la porción del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque estoy entendiendo que es la persona que a mí me puede ayudar a vivir esta vida cristiana. Y sí, estoy entendiendo que es el poder que Dios ha dejado para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir en el poder del Espíritu Santo venciendo el pecado, porque ese es nuestro gran problema. Entonces nosotros vemos la importancia de que el Espíritu Santo esté en nosotros y que lo busquemos intencionalmente, más que cualquier cosa en esta tierra, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y yo te pido que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 2, y allí vamos a introducirnos en este personaje y en esta situación que se dio antes de la partida de Elías, ¿no? Elías fue un profeta destacado que hizo tantas cosas, creo que estuve también predicando acerca de Elías, pero ya en su fin, casi en su partida, él va a tener una situación con su discípulo o con aquel que estaba mentoreando, que es Eliseo. Y puse un poco el subtítulo, si se quiere, a este punto: ¿a quién te pegas, no? ¿A quién sigues, no? ¿Con quién te estás pegando para aprender, para de ser discipulado, si se quiere, ¿no es cierto? Tiene que haber siempre en nuestro corazón una intención de aprender. Yo como hijo de Dios tengo siempre que tener la intención de aprender. No vengo creyendo que lo sé todo, no vengo con la independencia de que a mí nadie me tiene que dar nada, sino todo lo contrario, porque Dios diseñó un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con personas que nos edificamos unas a otras, ¿no? Y yo tengo que estar mirando con quién yo camino, a quién me apego para que me enseñe, para que me disipule, para que me instruya, ¿no es cierto? Y esto a veces no se considera porque como cada vez el ser humano es más individualista y yo dice, yo vengo a la iglesia, escucho la palabra y me voy a mi casa y ya está todo. Pero la Biblia enseña que siempre hubo mentores y discípulos y de hecho Jesús tuvo sus propios discípulos y enseñó que nosotros hagamos discípulos. Entonces, esto tiene que ver con una mentoría, ¿no? Tiene que ver con que yo enseño a otro y otro me enseñó a mí, yo enseño a otro. Pero cuando a veces no entendemos esto, entendemos que solamente tiene que ver con venir a un culto e irme, y la vida individualista que nos va a ir llevando cada vez más a ser poco comunicativos, a poder establecer unos vínculos de retroalimentación entre nosotros. Eso si los vamos perdiendo, lamentablemente va a haber un escaso crecimiento porque hay un vínculo que Dios creó con la iglesia. Y nosotros podemos ver mentores como Moisés con Josué, vemos a un Mardoqueo mentoreando a una Esther que la llevó a hacer algo tan grande como salvar al pueblo de Israel. Vemos a un Pablo mentoreando a un Timoteo, como le enseñó al pastorado a este joven Timoteo y dándole tantas enseñanzas, tantas, como lo vemos en la carta de Timoteo, de primera y segunda de Timoteo, ¿no? Entonces vemos tantos personajes a través de la Biblia, de hombres que fueron enseñados por otros, ¿no? Entonces,
las relaciones con las que yo me muevo determinan quién yo soy y con quién me identifico, ¿no? Si tú te reúnes con gente que solo habla mal, con gente que no tiene claro el evangelio, tú te vas a identificar con esas personas. Esa va a ser la manera que te están marcando. Pero si yo me junto con gente que enseña, que tiene principios, que tiene una moral, que tiene buenos conceptos en cuanto a la palabra y los vive, evidentemente esas personas me van a influenciar. Y vamos a ver aquí en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1, vamos a leer cómo Elías me influenció en la vida de Eliseo. Y dice, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Y el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarles, ¿sabías que hoy el Señor se lleva a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no le digas nada, no le digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió y le dijo, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó, y después el grupo de profetas de Jericó se le acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se lleva a tu amo? Claro que sé, dice, contestó Eliseo, pero no digan nada. Y entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al Jordán, al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como el que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Y 50 hombres del grupo de los profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Y luego Elías dobló su manto con él, y con él golpeó el agua y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Y aquí vemos hasta aquí como una interacción entre los dos va a ir llevándolos al momento en que Elías va a ser arrebatado. Elías no murió, no hay una tumba de él, sino que la Biblia habla que fue llevado al cielo directamente. Pero en ese proceso había un Eliseo que lo conocía, que sabía lo que Elías era capaz de hacer porque lo había visto, que vio el poder como Dios actuaba a través de su vida, y este hombre era muy consciente de que quería algo de él, que quería recibir algo de lo que él tenía, ¿no? Qué bueno cuando tú estás entendiendo esto, que Dios sigue trabajando por impartición, ¿no es cierto? Cuando tú estás con una persona y dice, yo quisiera que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, también lo pueda tener. Y cuando tú estás percibiendo eso, porque dentro de la persona no es lo que es la persona, sino lo del espíritu de la persona, las capacidades, la unción. Y yo creo que todos, en cierta forma, que hemos sido mentoreados por una persona, tenemos algo de esa persona, porque algo nos impregnó esa persona, porque algo nos ministró esa persona. Yo vengo de una iglesia que mi pastor siempre tuvo niños, siempre hemos tenido un hogar infantil, y él toda la vida nos habló de la niñez. Yo me crié llevando niños del hogar a mi casa los fines de semana para cuidarlos, para ayudarlos de pequeño. Entonces yo me crié con esa identidad de amar la niñez, y quizás por eso también hacemos lo que hacemos con Guatemala, porque no te nace de por sí, sino porque tú, como quien dice, viviste eso y fuiste impregnado de esta intención de amar y bendecir la niñez. Y vemos aquí que Elías una y otra vez le va a pedir que lo deje, que no lo persiga Eliseo. Y sin embargo Eliseo tenía claro que sabía que se iba, y dice, yo no te dejo, no te voy a dejar, una y otra vez. Y en ese transcurso de ir paseando por lugares muy emblemáticos, significativos para el pueblo de Israel,
y entre ellos estaba lugares que conmemoraba el pueblo de Israel, entre ellos estaba Gilgal. Gilgal, que era el lugar donde Josué tuvo que practicar la circuncisión al pueblo de Israel, que salía del desierto después de 40 años, que muchos habían muerto y entraba una generación nueva que no había sido circuncidado como Dios lo pedía para ser parte del pueblo de Israel. Así que para estos lugares tan significativos, me imagino que cada vez que Eliseo iba caminando, le recordaba en eso, cada vez que qué había sucedido en cada uno de esos sitios. Yo creo que también para que él recordara si esos sitios también estaban para él teniendo un significado. Y en este caso, en el momento que en Gilgal se celebró también la Pascua, porque allí fue el tiempo en que recordaban la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Hoy mismo, incluso el pueblo de Israel tiene el Pesach, que se está recordando ahora, están celebrando ellos cuando salieron de Egipto también, ¿no? Y por eso nosotros celebramos la Pascua, ¿no? Tiene ese sentido, el sentido de decir que ellos rompían su vida pasada para introducirse a una vida nueva y ser parte del pueblo de Israel. Por eso este significado también nos tiene que a nosotros afectar o nos tiene que dar un sentido de que todos nosotros tenemos que cambiar en nuestro corazón, como decía la palabra de Dios, si tú me acompañas en Romanos capítulo 2, versículo 29, ahora no es una intervención quirúrgica como se hacía al prepucio del hombre, sino que ahora hay una intervención del corazón que debe suceder, que debemos recordar que esa transformación espiritual interna, que no es física la que Dios quiere en este tiempo para realmente eliminar de nuestra vida todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con cosas que no me dan sensibilidad espiritual para amar y obedecer a Dios. Y esto lo va a recordar Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29. Dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, no a lo de los hombres, ¿no? La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Y Gilgal representaba eso. Gilgal representaba y representa hoy para nosotros ese cambio, ese corazón nuevo que debe ser transformado y cambiado. Y no con la apariencia, no como dice, de puertas para afuera, sino de puertas para adentro, donde Dios sabe realmente que hay un cambio. No que la gente lo ve, sino que realmente ha sucedido esa transformación. Entonces, ese era el sentido del Gilgal, ¿no? Y yo creo que en todos nosotros debe haber un Gilgal. Debe haber un sentido de arrepentimiento, de decir, quito esa vieja vida, quito esa forma que tenía antes para adoptar esa nueva, para ser parte del pueblo de Dios. Porque eso es lo que Dios quería que se introdujeran como parte de su pueblo, por eso tuvieron que circuncidarse. No iban a entrar como personas que no habían hecho lo que Dios les pedía para ser parte del pueblo, sino tenían que hacerlo como Dios lo pedía. Ese día fue a pesar del dolor, de gran gozo también para ellos, porque iban a entrar a tomar la tierra que Dios les había pedido que tomaran, ¿no? Creo que nosotros podemos estar muchos años en la casa de Dios, pero si no hay un Gilgal y una decisión, una determinación, hasta aquí llegó mi vida, y yo soy parte del pueblo de Dios, no en apariencia, no porque vengo el domingo, no porque traigo la Biblia, sino porque yo lo decidí que mi corazón va a cambiar. Mi corazón va a cambiar. Es una decisión que tomo. Mi forma de ver la vida va a cambiar. Mi forma de pensar que tenía antes va a cambiar. Lo he decidido, como decido muchas cosas en la vida. Y muchas veces quizás, muchos de los que estamos aquí somos extranjeros también, un día tú decidiste que te ibas a venir a un país. Como dice, cerraste la puerta de tu casa, tomaste la decisión, dice, cogiste lo que tenías y te viniste y te plantaste en esta nación. Esa es la decisión que tenemos que tomar con Dios. Yo decido que eso que hacía antes ya no lo voy a hacer más. Yo no puedo estar jugando, haciendo cosas a media, porque entonces no soy ni frío ni caliente, como dice el Señor. Es importante las decisiones. Es importante. No, es importante. Tú decidiste esto es lo que voy a mantener, ¿no?
Y luego vemos que luego van a seguir yendo a Betel, ¿no? Y este Betel también tiene un gran significado. Fue el lugar donde cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios. Y allí él vio una escalera, dice que un ángeles que bajaban y subían, ¿no? Del cielo. Ese impacto que fue para el corazón de él, porque él estaba huyendo, porque había hecho algo malo, engañando a su hermano acerca de la primogenitura que le correspondía a Saúl, pero se la quitó Jacob. Y allí él tuvo un encuentro real con Dios, vio la presencia de Dios y él dijo, este es Betel, casa de Dios, lugar donde Dios se manifestó. Pero luego de muchos años, Dios lo vuelve a llevar a Betel. Y eso lo vas a encontrar en Génesis 35. Dios le dice, ahora ya no te vas a ir de Betel, te vas a quedar en Betel, vas a hacer un altar en Betel porque allí es el recuerdo de que yo me manifesté, de que yo me encontré contigo. Y entonces, ¿qué va a hacer Jacob? Va a decirle antes de ir a Betel, le dice a su familia, porque su familia, sus mujeres habían traído dioses de los lugares donde habían estado. Y él dice, quiten todos los dioses y límpiense, o sea, quiten todo lo que no le agrada a Dios, porque nos vamos a Betel a darle allí un altar, porque Dios me ha dicho que yo me quede en Betel. Y Betel representa la consagración, representa levantar un altar, dar reconocimiento de que Dios está en ese lugar. Y Dios le dice ahora a Jacob, ya no te vas a ir, te vas a quedar allí. Esto es el sentido que nosotros tenemos que tener también, ese Betel de que yo no salgo de la presencia de Dios, de que yo soy continuamente una persona que le da altar a Dios, que da reconocimiento. No es cuando vengo un día a la iglesia, no es cuando en algún momento me acuerdo, sino que mi vida continua tiene que ser un altar de consagración a Dios, de darle a Dios mi alabanza, de darle a Dios mi adoración, de reconocer la grandeza de Dios. Yo tengo que tener en mi vida un Betel continuo de consagración a Dios. No son momentos, no es cuando me siento bien, no es cuando en algún día que estoy contento porque pienso que Dios hizo algo bueno por mí, sino que es una forma continua de vivir, quedarme allí, el compromiso de permanecer, de estar comprometidos en la adoración. Es importante. Cuando hoy lo cantamos, yo hago fiesta en el desierto. Yo me comprometo a estar levantándote altar de adoración, sienta como me sienta. Pase lo que pase en mi vida. Yo voy a levantarte altar de adoración en mi casa. Voy a poner alabanza. Voy a levantar mis manos. Voy a honrar tu nombre. Ay, no, pero que yo no tengo ganas. Ay, no, que yo no me siento bien. Cuando Dios se le apareció a Jacob, no fue en su mejor momento, fue en su peor momento. Porque a Dios lo necesitamos, quizás mucho más en los peores momentos de nuestra vida, pero lamentablemente no lo entendemos así. Pensamos, en los peores momentos de mi vida, fuera Dios, no tengo ganas de buscarte, no quiero. Por eso Betel debe ser el lugar, la casa de Dios y un lugar de consagración y de suma importancia es para la Biblia y para el pueblo de Dios que debe haber en mi vida. Pero luego volvemos continuando, vemos que Elías lo va a llevar a Jericó también. Y este sentido de Jericó, que es la conquista que hubo tan milagrosa cuando, ¿se acuerdan? Cuando Josué va a tomar Jericó. Cuando fue la primer ciudad de Canaán que Dios le dice, tómala. Y vemos que él va a entrar en una ciudad que estaba totalmente amurallada, que era imposible de tomar. Y Dios le da una táctica y le dice, vas a estar 7 días rodeando la ciudad y llevando el altar de Dios, llevando el de adoración a Dios, cantando, y vas a estar 7 días. Y el séptimo día lo vas a hacer 7 veces. Y vemos como de forma milagrosa las murallas de Jericó cayeron solas, sin siquiera tocarlas.
Y este poder que Dios mostró, esta gloria que Dios mostró a causa de la fe y de la obediencia de Josué, porque Josué tuvo que obedecer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, aunque fuera loco. Josué era un guerrero, Josué era un capitán de ejército. Y él podría decir, pero esta no es la manera de ganar una batalla, esta no es la manera de tomar una ciudad. Pero Dios le dijo, haz esto porque esta es la manera en que yo voy a darte la victoria. Jericó nos recuerda que nosotros tenemos que tener victoria, no va a ser a nuestra manera. Si queremos tener la victoria de Dios, ahora si yo quiero tener la victoria mía, hazlo tú a tu manera entonces. Pero si yo quiero tener la victoria de Dios, tengo que hacerlo a la manera de Dios, confiando en la palabra de Dios, porque Josué tuvo que tener fe en la palabra de Dios. De hecho, cuando Josué fue llamado a seguirlo, a Moisés, una de las cosas que Dios le va a pedir es que no se separe de la palabra, que la cumpla tal cual Dios dice, porque entonces dice, todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener claro que la fe no es en lo que yo veo, la fe no es en mí, en lo que tengo, la fe es en su palabra, en lo que Dios dice. Y que estoy dispuesto a obedecerlo, pase lo que pase, aun cuando vea que lo que me está pidiendo Dios es ilógico, no tiene sentido. Pero ¿qué me estás diciendo, Dios? Que tú lo vas a hacer y que yo solo espere, que confíe, que te adore, que no deje de venir a la casa de Dios, que no deje de honrarte, que no deje de servirte y tú me vas a dar la victoria. No, yo tengo que hacer algo. Y lamentablemente que lo que hacemos es amargarnos, es deprimirnos, es dudar de Dios. Esas son las armas con las que decidimos pelear nosotros. Pero Dios no, nos dice, nos enseña. Seguramente si tú te pones a orar, a buscar al Señor, el Señor va a empezar a hablarte. ¿Qué quiere que hagas? ¿Cómo quiere que pelees esa batalla? ¿Cómo quiere que ore? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo tienes que prepararte para quizás ir a tocar una puerta, para pensar que Dios puede hacer un milagro? Porque Jericó representa fe en milagros. La fe. La fe loca. La fe que hizo a este hombre orar, de rodear la muralla pensando que se va a caer sola. Esa es la fe que tenemos que tener continuamente, hermanos. La fe que para las conquistas de esta vida, yo no puedo pensar que Dios va a ser glorificado con la forma mía de hacer las cosas o que yo voy a ver la obra de Dios a mi manera. Y vemos que el cuarto lugar donde Elías lo va a llevar a Eliseo es el propio Jordán. El Jordán que representa realmente para muchos la obediencia, donde habla de un bautismo, donde incluso hoy en Israel, cuando vamos al río Jordán, hay mucha gente se quiere bautizar. Habla de la nueva vida, la resurrección de una nueva vida también. El Jordán es realmente querer agradar a Dios de corazón, ¿no es cierto? Y querer la cruz de Cristo, aceptar que la salvación viene a través de la cruz, pero también aceptar mi cruz, aceptar que yo debo hacer renuncias para obtener la salvación. Esto es tan importante entenderlo, porque a veces queremos la cruz de Cristo, que es salvación, pero no la cruz que Jesús me dijo que yo también debo tomar para obedecer, que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con agradar a Dios. Entonces vemos que estos 4 lugares tan significativos que Elías lo va a llevar a Eliseo, no tenía otra cosa más que rememorar quizás en la vida de Eliseo todo lo que Dios demandó al pueblo de Israel en momentos tan significativos y que él como hijo de Dios y como profeta que iba a continuar el ministerio de Elías, porque Eliseo no creó nada nuevo, lo que hizo Eliseo fue continuar lo que Elías estaba haciendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en las próximas generaciones. Esta gente joven, y si tú eres padre y madre, tienes que dejarle claro de qué manera deben continuar el evangelio. Tienes que dejarle claro que tiene que haber un Jericó, un Jordán, un Betel para ellos, un Gilgal para ellos, porque lo está viendo en tu vida. Porque tú no puedes pedirle a alguien que haga algo que tú no estás haciendo. Y es importante porque esa es la continuidad.
eh, y vemos la constancia de Eliseo, a pesar que el profeta le decía, no me sigas, quédate aquí, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Ese ingrediente tan importante para nosotros, que es la constancia, es la determinación que tuvo Eliseo, te voy a seguir, pero quédate aquí, no, te voy a seguir donde tú vayas. La constancia de que Dios está en el tema y que lo que quiero de Dios me exige constancia. Una oración no me da todo. Una constancia a la enseñanza, una constancia a buscar de Dios, una constancia. Y lamentablemente, como hoy vivimos en un mundo tan rápido que quiero ya lo que hice una oración y ya quiero que mañana todo vaya bien. Y no hay una constancia para esperar a Dios, que Dios haga cambios en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. No hay una constancia, no, la enseñanza, todo lo que se hace tiene que ver para que haya una transformación día a día en mi vida. Y esto no surge de un día para otro. Y te lo digo, que yo muchas veces la impaciencia nuestra de no saber esperar a Dios, de no ser constante. Dios te dijo algo, espéralo. No, pero no, espéralo, confía, porque en ese tiempo no es tiempo perdido, porque ese es el tiempo cuando una y otra vez Eliseo estaba siendo probado. Yo me imagino que Elías estaba probando a Eliseo, a ver qué hace, a ver si se cansa y me dice, no, me quedo aquí y no te sigo. La constancia es determinante. Hay gente que creo que perdió grandes bendiciones o perdemos grandes bendiciones porque cuando estamos ya para obtener la victoria, ya nos quedamos y nos detenemos. Tenemos que ser constantes. Esto que Dios quiere hacer, que es transformación de vida, llevarnos a la eternidad, hacer su voluntad en nuestra vida, vivir esta palabra, hermano, es un trabajo de perseverancia. Y quizás también nos juega en contra la propia cultura que tenemos. Lamentablemente, ojalá hubiéramos vivido quizás en otra cultura como la oriental, donde hay una constancia a las cosas. Quizás eso favorece más que vivimos en un país, en una cultura inconstante y de poca palabra, que cuando te dice sí, no sabemos si es sí de verdad. Cuando te dice o a las 8 de la tarde, no sabemos si a las 8 o a las 8:05, a las 8:10. Y de esa misma manera queremos vivir el cristianismo. Y es imposible. La constancia. Y Eliseo mostró constancia y perseverancia. Y si seguimos leyendo el mismo capítulo que estábamos leyendo, en el versículo 9, continuamos cómo luego sigue este periplo con Elías y Eliseo. Y el versículo 9 dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, porque ya él notaba que Eliseo no iba a dejar de seguirlo, dice, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Wow. Me hubiera encantado estar ahí. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, decía Elías. Si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y vemos que es increíble, ¿no es cierto? Porque Elías se ofrece a decirle, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé antes que me vaya? Y yo no sé si tú o quizás te pones en una reflexión, y yo me ponía también en una reflexión, ¿qué pedirías? Algunos puede ser que pediría, mira, dame la casa, dame el trabajo, solucioname el problema que tengo. Ahora lo vemos nosotros como que él pidió la doble porción, pero si a ti te hubieran dicho,
Ayúdame, soluciona esta que estoy viviendo. Alguno podría decir, dame un esposo, dame una esposa, no quiero estar más solo, más sola. Alguno podría decir, acabemos con esta relación. No lo sé. Pero a veces tiene que ver también no solamente con las circunstancias que estamos viviendo, con el momento, porque lo que yo puedo pedir ahora, quizás dentro de un año no sea la misma necesidad que tenga, ya es otra. Pero cuando tú eres una persona de Dios, tienes claro que realmente que no es la necesidad del momento, no es la solución del momento que realmente va a producir un verdadero cambio en mi vida, porque no lo es. Y te das cuenta que Él va a hacer algo tan importante de pedirle a Elías esa doble porción. ¿Sabe lo que eso representaba para él como el primogénito que heredaba en ese tiempo? El doble de toda la herencia de un padre, el hijo primero. Y él sabía que esta doble porción la necesitaba para ser el sucesor de un hombre tan grande como Elías. Pero si hoy lo llevamos al contexto de ahora, de este tiempo, es que yo quiero más de Dios sobre mi vida. Porque Jesús mismo dijo que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces lo que yo necesito no es tanto que me dé el trabajo, que me dé los papeles o que me haga lo que hoy creo que necesito, sino yo necesito el reino de Dios en mi vida, porque todo lo demás viene. Ese deseo que a veces no está bien centrado y bien direccionado, que eso es lo que yo necesito, su justicia, su reino. Mi falta más grande es de que Dios esté mucho más en mi vida. La falta más grande de los hijos de Dios es que Dios se manifieste con mucho más poder en nuestra vida, que la presencia de Dios se haga totalmente más evidente en nuestra vida. Y ayer lo veíamos, ¿no? Que la gran necesidad del corazón nuestro no son las cosas ni las personas, porque nuestra gran necesidad la satisface Dios. Eso es lo que necesitamos, la presencia de Dios en nuestra vida. Y ayer leía una frase que la voy a repetir hoy y dice, la gran lección que debemos aprender los seres humanos es que cuando Dios no es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca será suficiente. Nada. Pero cuando Dios es suficiente, nada de lo que el mundo ofrezca ya será necesario. Cuando Dios es suficiente para mí, cuando todo lo que Él hace en mi vida, ya las cosas pasan a segundo plano, ya no son tan suficientes porque Él lo está llenando todo. Él me completa y Él me llena. Pero cuando Dios no es lo suficiente para mi vida, estoy buscando algo. Y nada de lo que me da el mundo va a ser suficiente para que me llene. Entonces es importante y qué bueno es cuando él podía reconocer que esa porción doble del espíritu de Elías lo iba a llevar a algo mejor, porque él estaba entendiendo eso. Y Dios nos ayuda en este tiempo, ¿no es cierto?, a desear la doble porción del Espíritu de Dios. Quiero más de Dios. Si estoy ayunando, no solo es porque necesito cosas de ahora, el momento, sino quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero más su presencia. Y si seguimos leyendo para terminar, el versículo 11 dice, y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego y tirando por caballos de fuego, dice, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Y aquí vemos cómo esa persistencia tuvo premio, ¿no es cierto? Porque vio a Elías ascender a los cielos como le dijo Elías, si tú me ves, lo que me pediste va a ser hecho. Si tú me ves, no te canses cuando Dios te ha dicho que va a hacer algo,
insisto, no te canses de orar, no te canses de buscar a Dios, no te canses de realmente que lo que Dios va a hacer. Y luego vemos como el versículo 13 dice, cuando Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán, al mismo sitio donde Elías había estado, golpeó las aguas de la misma manera que Elías lo había hecho y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Lo que Elías había hecho, Eliseo lo pudo volver a hacer. Y el versículo 15 dice, cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías ahora reposa sobre Eliseo. Y enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Qué bueno cuando alguien puede percibir y dice, está el mismo espíritu que otra persona lo tenía. Qué bueno, yo digo, aquellos que sois padres, qué bueno cuando los hijos o las personas o los vecinos o los amigos dicen, tú tienes el mismo espíritu que estaba en tus padres. Y espero que sea el espíritu bueno. Porque si no, está también el contrario, que dice, tú tienes lo mismo que tenía tu padre, pero de manera negativa. Tú eres igual que tu padre. Y qué triste cuando esa comparación es negativa. Tú eres igual que tu madre, cuando esa comparación no es nada halagüeña. Pero qué bueno cuando alguien te dice tienes el mismo espíritu que tenía tu padre o tu madre. Papá, mamá intenta dejar una señal bien grande para que tus hijos hereden cosas buenas. Buenas. Y lo doble, mejor todavía. Doble lo que tú tenías. La doble gracia, la doble unción, la doble fe que tú tenías. Porque así sucede, porque los hijos van a mejor, porque eso es lo que Dios promete también. Porque Elías hizo milagros, pero Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. El doble. Se cumplió la palabra. Y yo quiero animarte porque que nosotros tenemos que desear esas mayores cosas. Desear hacer mayores cosas. Desear que como Eliseo quería algo más, quería ser el sucesor, anhelaba, dice, yo quiero hacer el doble de lo que tú hiciste, Elías. Debe haber ese anhelo en nuestro corazón de que podamos tener la actitud de más de Dios. Incluso Jesús dijo que nosotros haríamos mayores obras de las que Él hizo, no por solamente el poderío que de las obras, sino porque somos más personas para hacer más todavía de lo que Jesús hizo. Pablo continuamente hablaba ay, si no predico el evangelio, hablando de que había un poder en él que lo obligaba a hacer cosas para Dios. El Espíritu Santo viene a inquietarnos, a hacer obras mayores, a desear. No sé tú, pero no sé si tú estás deseando que un día esta nación se convierta a Dios, que tú estás queriendo ver eso, que tú estás orando por eso. Ya, pero antes no pasó, sí, pero yo anhelo ver eso. Deseo que eso pase en mi generación. Dios nos lleve a tener esta visión de cosas mayores, de lo que otros hicieron. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Y Dios nos recuerde una y otra vez que los hombres que vivieron en la antigüedad no fueron nada mejores que nosotros. Fueron, incluso cuando habla de Elías, dice que fue un hombre sujeto a pasiones, igual que cualquiera de nosotros. Pero cuando él oraba, wow, dice que el cielo se cerraba y cuando oraba también el cielo se abría. ¿Cuántos quieren ser como Elías? Dice, yo quiero ser un Elías, pero visto y lo visto, yo quiero ahora ser Eliseo. ¿Eh? ¿No? Porque Eliseo tuvo el doble, más de Dios, más de su presencia. Y que el Espíritu Santo ponga esta inquietud en este tiempo más que nunca. Y quiero que podamos orar eso, hermano.
no es lo que hacemos, sino lo de Dios en nosotros. Lo que, no, quiero hacer más cosas de lo que hizo tal o cual. No, yo quiero más de Dios en mi vida, más de su presencia para obrar y mostrar lo grande que Dios puede ser en esta generación. Así que pídele al Señor, quizás tú en esta mañana te tomes en serio esta palabra y digas, yo quiero más, yo anhelo más de Dios, ¿no? No, pero si esto cambiara, yo sería feliz. Tú vas a ser feliz si Él llena todo tu ser y lo hace de forma doble en tu vida. Si tu pasión por Dios crece, si tu devoción por Dios crece, si en tu vida comienza a haber más Gilgal, más Jericó, más Betel, eso, si tú decides posicionarte en esa actitud, Dios te va a hacer una persona exitosa, no por las cosas solamente materiales, sino por la obra que Dios puede hacer a través de tu vida. Porque el éxito que entendemos nosotros no es el éxito de Dios. No lo es. El éxito de Dios es que tú traigas su reino y seas una influencia para muchos. Oramos al Señor, así levanta tu mano y tú puedas con tus palabras pedirle al Señor que Él te ayude. Que en este tiempo donde la gente está tan distraída, dice, yo quiero esa doble porción, quiero ser perseverante en la oración, perseverante en buscarte, perseverante, no desistir hasta hacer lo que Dios prometió que voy a tener. Padre, oramos en esta mañana que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón la certeza de este Dios que sigue obrando de la misma manera que obró a través de la vida de Elías y de Eliseo. Que ese espíritu que estuvo en ellos hoy está con mucha mayor grandeza en nosotros. Que ese espíritu que está en mi vida ahora se haga cada vez más el que domine, el que controle, el que tenga libertad de actuar en mi vida. Que yo lo engrandezca en mi vida, en el nombre de Jesús, que yo traiga a mi vida un despertar del Espíritu, un despertar de la presencia de Dios a mi vida, que el Espíritu Santo sea más protagonista en mi vida, que me pueda hablar al corazón, que pueda transformar mi historia. Oh Espíritu Santo, trae a mi vida la claridad de que yo debo buscar que tú estés más tomando mi corazón, mis pensamientos. En esta semana, Señor, toma más protagonismo, toma más el control, las riendas de mi vida. En el nombre de Jesús, tú viniste a mi vida no para esconderte, no para callarte. Tú viniste a mi vida, Espíritu Santo, para que yo pueda dejarte actuar y obrar a través de mi propia vida, para que yo obedezca lo que me pediste que haga cada día. Oh, en el nombre de Jesús, oramos por ese despertar, oramos por despertar en la iglesia. Comienza a orar y a pedirle al Señor que te despierte a la vida del Espíritu, a la vida del Espíritu. Yo voy a pedir que podemos venir, puedes pasar a tocar el órgano, por favor. Comienza a pedirle al Señor. Yo quiero que este tiempo, hermano, debe haber una activación del Espíritu Santo, una activación de la obra del Espíritu. Si no, es imposible. Es imposible que Dios pueda obrar. Pídele al Señor, dame esa doble porción, eso que yo necesito. En el nombre de Jesús, hace tiempo quizás que ni siquiera si tienes el bautismo en lengua, que no hablas en lengua, que no te encierras en tu habitación y buscas a Dios, que no buscas esa doble gracia y favor de Dios. En el nombre de Jesús, aun cuando estemos liderando en la casa de Dios, no vamos a ser efectivos sin la presencia del Espíritu Santo. Eliseo sabía que necesitaba esa doble porción para ser el sucesor de Elías. Él lo sabía. Por eso, una vez más, cuando Elías se fue, tomó su propio manto y lo probó para ver si realmente el espíritu de Elías reposaba sobre él. Yo debo probar a Dios una y otra vez y mostrar que el Espíritu Santo está en mi vida, que Él me da fuerza en la debilidad, que Él me levanta para orar cuando no tengo ganas,
el Espíritu Santo es mi ayudador, que el Espíritu Santo me habla, me instruye, me dirige, me enseña a vivir. Que si eres padre, el Espíritu Santo te ayuda a que tú un día, tus hijos digan: quiero lo doble que tú tenías, papá, quiero lo doble que tú tenías, mamá, quiero ese manto que tú tenías para orar, quiero esa perseverancia que tú tuviste para buscar a Dios, quiero esa determinación que decidiste dejar lo que estaba mal para hacer el bien. Y yo lo vi. Y yo vi la transformación en tu vida. Y yo vi cómo tú te entregaste a Dios de verdad. Espíritu de Dios trae a nuestra vida la intención que Dios tiene con nosotros. Oh, en el nombre de Jesús. La obra del Espíritu Santo en nosotros, que me hace que deje de ver a otros para empezarme a ver cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro que venga tu presencia y haya hambre en esta casa. Haya hambre del Espíritu Santo. Haya hambre de su presencia. Haya hambre de orar. Hambre de ser llenos. Hambre de ser llenos del Espíritu Santo. De ser lleno del Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hambre del Espíritu Santo. Hambre. Oh, en el nombre de Jesús, todo desgano. Oh, tú sabes cuando el Espíritu de Jesús dijo que vendría como un río. Es un río. Un río no está estático. Un río es algo que se mueve. Es algo que te impulsa. Es algo que te hace abrir la boca. Comienza a abrir la boca, a orar. El Espíritu no se queda callado, hermano. El Espíritu no está dentro tuyo. No ha venido para estar allí callado. Ha venido para que la boca tuya hable lo que Él quiere decir. Comienza a orar, a hablar, a decir: bendice mi vida. Lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios, obra en esta mañana. Saca el miedo, el sueño, la pereza de este lugar. Venimos a su casa. Oh, en tu nombre. Oramos por gente poderosa en este tiempo, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa. Oh, en el nombre de Jesús, nuestra fuerza no podremos vivir este evangelio. No se puede. Pero cuando el Espíritu está, se hace fácil, se hace claro para nosotros la presencia de Dios. Oh, Espíritu de Dios, yo oro por gente que sube a esta plataforma. Oro por gente del Espíritu, posicionada en la vida espiritual, que no solo se sube aquí para orar, sino que está ya está adorando, está orando, le está creyendo a Dios. Hay una opresión en este mundo. Y solo la gente que tiene la doble porción, la que busca de Dios, va a poder vencer. No te engañes. No hay una manera de vencer por nuestra fuerza. No hay una manera solo de vencer por asistir a reuniones. Es cuando el Espíritu está dentro nuestro, que ha sido invitado, que ha sido designado para ayudarnos a vencer, para vivir esta vida a la manera de Dios. Oh, Espíritu de Dios, te necesito en mi vida. Te necesito para que fortalezcas mi debilidad. Te necesito para que me levantes. Te necesito para que me plantes en las promesas que tú has hecho. Ya no me mueva de las promesas que tú me has hecho. Ayúdame en el nombre de Jesús a no perder el gozo de mi salvación, a no perder la fe. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Oh, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Oh, sigue orando, sigue batallando. Hay gente que no va a poder tomar la victoria si el Espíritu no
no se toma en serio, si la persona del Espíritu Santo no se toma en serio, oh, hay más gracia. Había gracia cuando estaba Eliseo, pero hay más gracia ahora después de la venida de Jesús. Porque ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos hoy está dentro nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, honramos a Jesús. Honramos a Jesús y su plan. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Vamos a adorar al Señor. Y quizás tú en este día dices, yo estoy necesitando eso. Y si quieres oramos, quieres pasar adelante y terminamos así. Y vamos a orar al Señor. Oh, en el nombre, estoy tomándome tiempo para orar, hermano, porque yo entiendo que necesitamos orar. Necesitamos hambre por el Espíritu Santo.